Muy bien, mis hermanos, la semana pasada comenzamos con un tema que no veíamos hace mucho tiempo y es bendecidos para bendecir. Hoy veremos la segunda parte. Normalmente no estamos muy acostumbrados a bendecir, sino que más bien queremos que nos bendigan. Y cuando bendecimos, normalmente también la expresión que más usamos es breve y lacónica: Dios te bendiga. Y no está mal, pero definitivamente creo que podemos hacer mucho más. Por otra parte, aunque está refiriéndose esencialmente al bendecir oralmente, eso no descarta que nosotros podamos bendecir en muchas maneras. Pero entiéndase, el que no estemos bien preparados para bendecir oralmente con una expresión de bendición, si no estamos bien preparados para ello, menos lo estaremos para bendecir de otras múltiples maneras. Entonces, entendamos que el hecho que aprendamos a dominar este arte, dominar entre comillas, que se nos haga parte de nosotros mismos como una segunda piel, nos preparará, será como el elemento que catapulte a las acciones desde lo más profundo de nuestros corazones. Proverbios capítulo 18, versículo 21, la semana pasada lo vimos completo, en el repaso solo la primera parte nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Muchas veces desestimamos como que lo que digamos o podamos decir no tiene mucho efecto o influencia en los demás. Lo cierto es que sí lo tiene, muchísimo. Y sin darnos cuenta, lo tiene sobre nosotros mismos, porque en el fondo lo que nosotros podamos decir a otra persona, inconscientemente nos lo estamos diciendo nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que le gusta hacer sentir mal a los demás y se las ingenia de una u otra forma para hacerlo por medio de las palabras y gestos sutiles, en el fondo es porque esa persona a sí mismo está en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? No podemos dar lo que no tenemos. Y finalmente, de lo que abunda en nuestro corazón es que hablan nuestros labios. Entonces tenemos que examinarnos en ese sentido. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Es el mismo versículo, en otra versión o en otras palabras dice: la vida y la muerte literalmente dependen de la lengua. O la lengua puede traer vida o muerte. Una paráfrasis en nuestras propias palabras, en mis palabras: con la boca se puede bendecir o maldecir. Hablando de bendecir, nosotros vimos muchas definiciones. Nos quedamos con esta: invocar sobre una persona, un lugar o cosa la protección de Dios y su Espíritu santificador. Hablando de bendiciones, concluíamos que son oraciones invocando la bendición de Dios sobre otros. Frecuentemente son dichas en momentos de una separación inminente y a veces como un saludo de bienvenida o en cualquier otra ocasión que lo amerite, o sea, que se considere necesaria o pertinente. Es interesante porque vamos a ver unos pasajes bíblicos de cartas que escribió el apóstol Pablo a diferentes iglesias o hermanos de diferentes ciudades. Y él comienza con una bendición normalmente y termina también con una bendición. De esa forma se corrobora que esta puede ser dicha en ambas circunstancias y en realidad el propósito de la palabra es prepararnos para hacer uso de ella siempre. Vimos en primer lugar algunas bendiciones que fueron pronunciadas por sacerdotes como Aarón y sus hijos, sacerdotes o los sacerdotes hijos de Leví y Elí. Esos fueron los casos que nosotros vimos. De esto aprendemos, gracias al versículo 9 del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo, que nosotros somos real sacerdocio. Eso quiere decir que nosotros tenemos de parte de Dios toda la autoridad para obrar bendiciendo incluso a ese nivel. Y para el mundo, estemos conscientes de ello o no, somos sacerdotes, real sacerdocio. Y por supuesto lo destacamos. Ahora,
lo que se ha ido repitiendo y continuará repitiéndose en cada parte del estudio de la palabra es que somos bendecidos para bendecir. Cuando las bendiciones llegan y llegan y llegan y llegan y se estancan, no sirven. El único propósito de parte de Dios al bendecirnos es que nosotros bendigamos a los demás. De hecho, la palabra nos dice claramente que nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y la semana anterior comencé preguntando ¿cómo están? Y me dijeron bendecidos. Ustedes lo dijeron. Entonces ahora no me digan es que, no, Señor, estamos bendecidos y tenemos que bendecir. Lo segundo que vimos es que las bendiciones pronunciadas por reyes, específicamente vimos Salomón y Melquisedec. Salomón en dos casos y Melquisedec en otro. Teniendo la particularidad, el último, de ser rey y de ser sacerdote. Destacamos aquí, nosotros como pueblo de Dios somos linaje escogido, real sacerdocio. Hacemos la relación. Ahora, la relación que yo hago de realeza, digámosle así, no viene gratuita, no es forzada, porque en Apocalipsis nos dice claramente que nos hizo reyes y sacerdotes, Jesucristo, para Dios, su Padre. Entonces, no es una exageración. Por otra parte, también encontramos y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. No estamos reinando a nadie, pero entiéndase, Él nos ha llevado a ese nivel. Esa es su consideración para nosotros. Entonces, bendecidos para bendecir. Comenzamos material nuevo. Ustedes tienen sus hojitas y pueden ir llenando, mis hermanos. El día de hoy me encargué de apuntarles todas las citas, no queriendo que se pierdan ninguna de ellas. Bendiciones pronunciadas por líderes. En Deuteronomio capítulo 33, los versículos 1 al 29, encontramos una larga bendición pronunciada por Moisés al pueblo de Israel. Nada más que aquí yo dejé el versículo 1 y el versículo 29 y ustedes en casa podrán revisar toda la bendición. Normalmente cuando se trata de bendición o de oraciones hay mucho más de lo que nosotros pudiéramos ver a simple vista, razón por la cual yo les encomiendo tanto que puedan revisarlo en extenso. Y dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y termina en el versículo 29. El punto es destacar que no solo sacerdotes y reyes, sino también líderes. Y eso nos lleva, hermanos, a pensar en la gran responsabilidad que tiene cada uno de ustedes. Siendo una iglesia pequeña como es, la gran mayoría, y como nunca antes, está involucrada en diferentes ministerios. Y cualquier persona que está en un ministerio, y especialmente si está a cargo de él o dirigiéndole, es un líder en toda la extensión de la palabra. Y la palabra le encomienda entonces que esté siempre preparado y dispuesto a bendecir a aquellos a los cuales sirve. Porque un líder, ¿qué hace? ¿Qué hizo Jesús? No vino para ser servido, sino a servir. Entonces, todo líder es un siervo. Permiso. Tenemos otro caso de un líder sirviendo y como el anterior, prácticamente al final de sus días. No significa esto que hay que llegar o que tiene que llegar uno al final de sus días para bendecir. Así como no tiene que llegar uno al final de sus días para servir. Y una persona que ha vivido sirviendo es una persona que ha vivido bendiciendo. No siempre de palabras, pero siempre de hecho. Cada líder es un siervo, es un ministro. Cada hijo de Dios es un siervo, es un ministro. Y lo volveremos a ver, que tiene que servir y servir a sus hermanos en Cristo, a su prójimo en el mundo, y todo para honra y gloria de Dios. Entonces,
Si se trata de bendecir, si usted se fija, nuestro servicio es nuestra mejor bendición a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Y si usted no sirve, no sirve. Dice Josué, y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Versículo 8 aporta algo interesante a esto, diciendo, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Y dice, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Entonces, un líder no solo bendice, de hecho y de palabra, sino que estimula la bendición propia, mutua, de aquellos sobre los cuales Él está. Hermanos, ya nos va llevando a un terreno en donde todos podemos bendecir. Y de hecho no tiene que ser líder para hacerlo. Puede hacerlo. Vamos a ver ahora los siguientes casos. Bendiciones pronunciadas por miembros de la familia. Entonces, el líder y todos los que forman parte de su núcleo sirven, pero también como familia. Hay ocasiones en que algún miembro de la familia o todos los miembros de la familia incluso se unen para orar. El punto es, o más bien ejemplo, ¿qué me dice usted cuando hay alguien que se enferma en la familia? Y de una enfermedad tan grave como puede ser el cáncer. Bueno, todos toman conciencia de ellos y comienzan a bendecirle. No lo hacen necesariamente yéndole a visitar y con palabras o asistiéndole de algún modo, que no está mal, que está bien, pero la forma máxima en que ellos pueden bendecir como familia y a todos los que puedan involucrar en esa tarea es orando, es intercediendo por esa persona ante Dios. Porque hay ocasiones en donde solamente Dios puede realizar una obra de bendición o la obra de bendición que nosotros queremos o suplicamos para tal o cual persona. Pero siempre podremos hacer algo pequeño. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Noemí, cuando bendice a sus dos nueras viudas como ella. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Hay que destacar cada una en casa de su marido. En otras palabras, les estaba deseando también que pudieran volver a casarse y que fuesen felices. La vida no se acababa ahí. Veamos otro ejemplo de bendición de familiares. En Génesis capítulo 24, versículo 60. Rebeca, posterior esposa de Isaac, dice, y le bendijeron a Rebeca. Y le dijeron, hermana nuestra. Toda la familia, padre, madre y hermanos, le bendijeron. Hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Creo que a estas alturas, y de eso se trata poquito a poco, hermanos, irán comprendiendo que el bendecir, en toda la extensión de la palabra, en todas sus formas, por medio de una oración de intercesión a Dios, por medio de una declaración de bendición sobre la persona y de hecho, de facto y aún económicamente, digámoslo así, es algo que todos podemos y debemos hacer. No es algo exclusivo ni del pastor ni de los diáconos, aunque tienen su lugar especial, y nos lo menciona ahí en Santiago capítulo 5. Pero de ahí en más, en la vida diaria, en nuestro diario andar,
Se trata de comprender que nosotros, todos, sin excepción, tenemos el ministerio de bendecir o de la bendición. Tenemos el caso de Jacob, que es bendecido por su padre Isaac, la familia. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Una bendición tremenda y poderosa de padre a hijo. Yo no sé qué tan acostumbrados estén los papás a hacerlo, pero nos sirve de buen ejemplo de cómo los papás no solo pueden, no solo tienen el privilegio, sino que tienen el deber de hacerlo, tomando conciencia del valor, del poder, de la bendición. ¿Por qué negársela a alguien y mucho menos a los hijos? Yo recuerdo en una oportunidad, y les voy a decir, es como una experiencia personal, a uno de mis hijos, al que considerábamos el mayor, en su momento oré por él. Y ya me andaba arrepintiendo. Les voy a decir por qué. Porque yo creo en la oración, creo en la bendición, creo absoluta y completamente en el poder de las palabras. Y en medio de la emoción y del amor, la bendición que Dios me ha dado a mí, te la doy a ti, hijo mío. Y después yo me quedé pensando, ¿y qué si después yo la necesito? ¿No me la volverá a dar el Señor? Pero después solito me consolé diciendo, pues ya me lo ha dado todo el Señor. Ahora Él es el que necesita, y por eso a ese punto, hermano, así de cierto es el poder y la seriedad de las palabras que salen de nuestra boca. Entonces usted no solo entienda que puede bendecir y que debe bendecir, sino que ahora además créalo, creyéndolo. Si usted va a bendecir a alguien y usted está con dudas, pues ya fracasó. Recuerde que ante la falta de fe, nuestro propio Señor Jesucristo en un momento dado no pudo realizar todos los milagros que hubiese querido. ¿Por qué? Por falta de fe. Y cuando hay fe, suficiente fe, fe fuerte, que dice la palabra, que al que cree, todo le es posible. Y que incluso podría hasta mover montañas. En otras palabras, salvar o remover todo obstáculo. Continuamos con bendiciones pronunciadas por la familia o por algún miembro de la familia. Dice, y bendijo a José, es Jacobo, Israel, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. La bendición a José y a sus dos hijos, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Cree usted en la bendición? ¿En el poder de bendecir? ¿Sabe que es muy importante? ¿Y cómo pueden dar ese ejemplo los papás a los hijos para que los hijos busquen la bendición de Dios a través de los padres? Por medio del ejemplo y la práctica en casa. Y nadie puede salir de casa sin recibir la bendición del Señor por medio de su Padre. Ahora, estamos en un mundo, hermanos, para los que no estuvieron presentes la vez pasada, en un mundo que nos es cada vez más adverso, donde cada vez cuesta más mantener
la fe. Obviamente no es nada comparado con lo que sufrieron los primeros cristianos o la iglesia primitiva, pero sin embargo no deja de ser. Los niños, los jóvenes, los adultos y aún los pastores. Hay lugares en el mundo en donde está prohibido que se predique o se participe en cultos cristianos, y hay personas que están en la cárcel, que han sufrido todo tipo de vejación, incluso la muerte algunos. Nosotros no hemos llegado a ese punto, pero muy bien podríamos llegar a ese punto. Razón por la cual tenemos que apercibirnos y prepararnos. En una oportunidad, cuando recién comenzó el movimiento cuando se hablaba recién de que matrimonios del mismo sexo, ¿se acuerdan cuando recién comenzó aquello? Recuerdo que vinieron de Matamoros a preguntarme que qué opinaba. No me encontraron, solo las llamadas. Y después me enteré que habían ido con otro pastor y ese otro pastor le había dado mi número. O sea, todos le andaban como sacando. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde debiendo casar los pastores a esas parejas del mismo sexo, y al negarse sufrieron consecuencias en aquellos días cuando comenzaba. Afortunadamente, en nuestro caso, mi práctica general, y está por escrito, es no casar gente que no sean miembros de la iglesia o personas que no sean miembros de la iglesia. Así que desde ese punto y por medio de la constitución de la iglesia se descarta eso. Pero si no tuviéramos aquello, tendría la obligación de hacerlo. Hermanos, hablando de lo adverso que se ha vuelto este mundo para los creyentes de todas las edades. Pero volviendo a los hijos, y esa es nuestra mayor preocupación, todo es preocupación, pero mayormente los hijos. Los adultos son adultos y ya tienen un buen o mejor juicio. Y están en edad de poder de alguna forma defenderse y discernir claramente entre lo bueno y lo malo. Pero no así los niños, todavía inocentes, incautos. Y el enemigo está totalmente decidido a acabar con las futuras generaciones de creyentes. ¿Y cómo lo hace? Atacando a los hijos de los creyentes en el presente. Si nosotros, siendo el presente, no educamos a nuestros hijos, y eso implica protegerles mediante la protección diaria, a lo largo del camino pueden caer, y el enemigo hasta puede acabar incluso con sus propias vidas. Entonces, por eso la importancia. Continuamos en Génesis capítulo 49, versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición les bendijo. Entonces Jacobo bendice a sus hijos, lo que vendría a ser conocido posteriormente como las 12 tribus de Israel. Bendiciones pronunciadas por la familia, por algún miembro de la familia. ¿Qué aprendemos o qué sacamos de esto? Que todos los creyentes, que todos los miembros de la familia pueden y deben bendecirse mutuamente. Y esa es una forma de amar, es una forma de ministrar o de servir, y la palabra nos dice que somos pueblo adquirido por Dios. Y eso va ya aún más amplio, que somos hijos de Dios, que somos la familia de Dios, y que por lo tanto tenemos toda la autoridad para ministrarnos mutuamente, para orar no solo los unos por los otros, sino para bendecirnos literalmente. El día de hoy, y doy gracias al Señor por esto, no por lo primero es que no me siento del todo bien, pero doy gracias al Señor porque sin saber uno y otro, 2 personas ya oraron por mí durante esta mañana. Y me ofrecieron en primer lugar la esposa. Claro que sí, por favor, le digo yo. Oiga, y oró tan bonito que me relajé. Casi me quedaba dormidito de estar relajado. He estado con un dolor tremendo que no me ha dejado descansar. Pero, hermanos, y después viene otro varón o un matrimonio y le pido al varón que ore por mí. Y yo sé que el Señor escucha la oración. Y si no, a cualquiera yo le habría pedido, normalmente lo hago. Hermano, hermana, si usted no solo tiene necesidad de intercesión, de que alguien o muchos oren por algún problema o alguna situación particular, si en algún momento determinado
está débil, con ansiedad, etcétera, etcétera. Al primero que encuentre, llegando aquí o donde lo encuentre, pídale. Pero primero usted tiene que creer en el poder de la oración, en el poder de la bendición, para solicitarlo y posteriormente también para otorgarlo a quien lo requiera. El pueblo de Dios, bendecidos como familia que somos, bendecidos para bendecir. Llegamos a lo último y verán en sus hojitas también que es lo más largo, pero también lo más interesante. Cuando se habla de bendiciones apostólicas, se habla o se trata de las bendiciones que los apóstoles hicieron en su tiempo, de lo cual quedó registro, unos pocos registros. No están ahí todas las bendiciones. Ellos todos los días estaban bendiciendo y me imagino que hubo muchas y muy bonitas y diversas. Las que vamos a considerar esencialmente son aquellas bendiciones que fueron pronunciadas por el apóstol Pablo, pronunciadas y registradas de forma escrita en algunas de sus cartas que él envió a iglesias o a creyentes en diferentes ciudades. Y aquí podemos advertir también, y ustedes vean que en la mayoría de ellas se repiten 2 libros. Ustedes tienen sus hojitas 2 libros, Romanos, Corintios, Gálatas, etc. Y eso quiere decir que hay una bendición al inicio y una bendición al final. En el caso particular del apóstol Pablo es como breve y sucinta, pero que tiene mucho y profundo significado. Y que el significado no es exactamente lo mismo en un caso que en el otro. Vamos a tratar de entenderlo lo más posible, pero lo esencial es que ellos bendijeron, que él bendijo constantemente. Veremos una al final de Juan. Escribiendo a los cristianos o a la iglesia en Roma, les dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Entonces es la bendición apostólica, la bendición que también se conoce como la bendición de gracia y paz. Ahora, nosotros sabemos lo que es gracia y la vamos a ver en sus diferentes acepciones, en las diferentes bendiciones u ocasiones en que Él bendice. Esencialmente, la gracia es un regalo inmerecido. Es el favor de Dios, la buena voluntad de Dios. Fíjese cuando uno dice, le caí en gracia al jefe, o le cayó en gracia al jefe. Eso significa que el jefe, por lo tanto, le va a tener o le tiene buena voluntad. Piense por un instante, nosotros tener la gracia, tener el favor, tener la buena voluntad de Dios, que también significa amor generoso, múltiples bendiciones, etcétera, etcétera. Pero con el solo hecho de tener el favor de Dios, lo tenemos todo. Él agrega 2 cosas, dice aquí el apóstol Pablo: gracia y paz. Ya con la primera tenemos. Y la segunda, aunque es interesante también, la paz, la paz, la paz. Hermanos, cuando el ser humano no lo sabe, pero en el fondo lo que busca, lo que pretende, y erróneamente algunos y naciones enteras que dicen estar dispuestos a ir a la guerra con tal de obtener la paz. La paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de la lógica y la razón. ¿Cómo puede mantenerse o tenerse paz en medio de la tormenta, por ejemplo? Bueno, esa paz es la que Dios puede dar. Cuando Él dice que nos da la paz, dice que nos da su paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Que Él nos dé su paz es que estamos en paz con Él. Y estar en paz con alguien significa que no se está en guerra, que no se está en oposición, que no se está en desacuerdo, sino que se está en acuerdo, que se está en comunión. Entonces, al desear la paz, en el fondo también lo que está diciendo el apóstol Pablo, pues ustedes ya fueron bendecidos con la salvación, el don más grande. Ustedes ya tienen el favor de Dios,
la buena voluntad de Dios, no lo pierdan. No lo pierdan. Tengan también, mantengan también y cuiden la paz por medio de la comunión, que significa comunión con Dios. Y la comunión solo es posible a través del tiempo, la lectura de la palabra, la oración y la práctica. Entonces, vemos que eso es lo que estaba deseando el apóstol Pablo a estos hermanos. Ya para terminar su carta a los romanos le dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Prácticamente lo mismo, dicho de diferentes maneras, para que lo entiendan, para que les quede y realmente lo procuren. Es lo mismo que estoy haciendo yo, el esfuerzo de explicarlo, decirlo de diferentes maneras para que puedan valorar esa bendición de la gracia y la paz. Y cuando uno lo entiende, dice: eso quiero yo, eso quiero yo. Y con toda modestia y humildad, digo: eso tengo yo. Y usted debe tenerlo. Estoy seguro que muchos lo tienen, pero si alguien no lo tiene, no sabe de lo que se está perdiendo. Pueden pasar cosas que uno no se esperaba, pero de ahí en más, si la vida nos va normal, incluso las altas y bajas forman parte de una vida normal o regular. Pero así todo, ¿sabe qué? Uno se va a la cama, qué cosa más rica. Y se levanta y dice: qué bueno, qué bonito que amaneció. Me acuerdo de mis peores tiempos, estando joven, y todos han vivido esto, porque en su momento todos levantaron la mano, con depresión. Qué cosa más horrible. Despertar y decir: híjole, amanecí. Otro día. Y ahora nosotros decimos: yupi, otro día. Y no significa que no va a trabajar, sí, va a tener que trabajar. No significa que va a tener que lidiar con el tránsito, probablemente, con alguien que le toque la bocina, o algún vecino que, lo que sea. Pero de eso se trata. Veamos, sigue el apóstol Pablo bendiciendo a la iglesia en Corinto, en capítulo 1, versículo 3, al inicio de su carta les dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Al final de la carta prácticamente dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y luego continúa en Gálatas, capítulo 1, versículo 3, al inicio de la carta: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, recíbanla toda, recíbanla completa, del Padre y del Hijo nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Para el final de esta carta, en el capítulo 6, versículo 16, dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. Este es el versículo 16, paz y misericordia. Bueno, aquí agrega esto porque él conocía a su gente. Entendamos que todas estas iglesias son iglesias que fueron iniciadas por él, a las cuales él después seguía pastoreando o ministrando. Y por lo que había visto en esta iglesia, él sabía que necesitaban misericordia y le desea lo mejor dada su circunstancia. Compasión, misericordia. En Efesios capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y de aquí al final de esta carta ocurre otra situación especial, la que nos hace pensar, nos lleva a pensar acertadamente de que cuando el apóstol Pablo decía gracia y paz, no era una fórmula fácil de referirse a todos exactamente igual en todos los casos. Porque cada caso podía tener sus particularidades o diferencias. Entonces, cuando él hace un pequeño cambio, un pequeño giro, es que realmente estaba muy consciente a quién iba dirigido y qué era lo que les decía. Por ejemplo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios
Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, al terminar la carta, les dice que el amor y la fe en Dios esté también con ellos. ¿Qué significa esto? Que probablemente había una baja en la fe, que había una debilidad. Y de hecho, en su momento dado, un padre dice a nuestro Señor Jesucristo que ayuda a mi falta de fe. Hermanos, a veces, si esa es la situación de alguno, la mejor bendición es que el Señor aumente tu fe, como en este caso. En la primera carta a Timoteo, mire lo que dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. No voy yo aquí a entrar a especular exactamente qué pudiera estar sucediendo, pero cuando habla de misericordia, probablemente se hubiera estado refiriendo a aquel momento en el cual su fe se debilitó, y él le animó también que avive el don que está dentro de él. Probablemente no estaba muy encendido, se estaba apagando, y eso significa también de que pues la comunión con Dios no era la mejor. Por lo tanto, su paz se iba a ver afectada también. Y él le dice, bueno, gracia y misericordia y paz. Por eso agrega eso en ese caso. Finalmente llegamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. Y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Al final de estos muchos versículos examinados, llegamos a esta conclusión. La bendición apostólica, o de los apóstoles mayormente que pronunciaron, que, como dije en su momento, se ve tan sencilla, tan breve, tan simple, tan lacónica, pero profunda a la vez, porque es la oración o la bendición simple, sencilla, de dos palabras, que incluye o involucra todo lo mejor que alguien pudiera desear a un hermano o a los hermanos. Gracia y paz. La gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vosotros. Muy bien. Vamos a ver, para entender todavía un poquito más, gracia y paz, cómo se aplica a nosotros como creyentes. ¿Cómo o por qué es que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como pueblos de Dios, estaríamos o estamos habilitados para bendecir del mismo modo también como lo hicieron los apóstoles? Veamos. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros hemos experimentado la gracia máxima, el favor máximo, el regalo máximo de Dios, etcétera, etcétera, que es la salvación. Y solamente alguien que ha experimentado la gracia de Dios, el favor de Dios, la salvación de Dios, puede comunicarlo y compartirlo con alguien más o con otro. Y si se trata de bendecir, podemos compartir la gracia de Dios, que es el mensaje de salvación. Lo experimentamos, lo vivimos, lo podemos comunicar, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, porque por gracia. En Filipenses, el capítulo 4, versículo 7, nos habla acerca de la paz de Dios. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la paz de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que al ascender a los cielos, ¿qué nos deja Él? Su paz.
Y nosotros que la tenemos, que la hemos experimentado, que la vivimos a diario, podemos compartirla. Y voy a ir, y de una forma práctica. Una persona que no tiene paz, ¿cómo vivirá una persona que no tiene paz? Bueno, trato de imaginarme, voy a tratar de hacer algo de memoria, pero haga usted memoria cuando no tiene paz. Nervioso, ansioso, afanado, cansado, los pensamientos dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Sí se le va el sueño, se despierta durante la noche, se despierta temprano, y respecto del sueño puede ser también todo lo contrario, que no tiene paz y lo único que quiere es dormir y dormir y dormir, y que pase el tiempo, que la vida siga de largo porque no la puede vivir minuto a minuto, segundo a segundo. El que tiene paz no quiere desperdiciar un solo instante, quiere disfrutar cada minuto porque tiene paz. Bueno, solamente esa persona que tiene paz, que experimenta la paz de Dios, es que puede ir con otro y decirle: calma, relájate, todo no está perdido, hay solución, pero primero de todo, relájate. Pero si usted va todo loco y le dice: relájate, relájate, relájate. Entonces, hermanos, hemos experimentado la paz de Dios y eso nos capacita y habilita para ir con otros y comunicarles la paz del Señor. Juan capítulo 14, versículo 27, si a alguien le quedaba duda, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Tiene usted la paz del Señor? Téngala, recíbala, conózcala, disfrútela y lo más importante, compártala. ¿Por qué? Porque hemos sido bendecidos para bendecir con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Finalmente llegamos aquí una vez más a tomar conciencia de quiénes somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, qué tremendo privilegio. El pueblo de Dios, que somos nosotros, bendecidos para bendecir. Y agregaría yo esto: con la gracia y la paz de Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Así como podemos bendecirnos mutuamente, bendecir a los hermanos, etcétera, etcétera, podemos bendecir a aquellos que no conocen a Cristo. Comunicarles la gracia y la paz de Dios. Nada, que absolutamente nada sea impedimento para que usted sea aquello para lo que ha sido llamado, para ser la luz y la sal del mundo, para que seamos en definitiva bendición para el mundo, bendición de Dios para el mundo, bendecidos para bendecir. Le invito a que incline sus rostros y vamos a orar. Yo no sé, mis hermanos, en actitud de oración quiero que escuche estas últimas palabras. Yo no sé cuál ha sido su vida o cómo esté su vida en el presente, pero lo cierto es que usted es luz, que usted es sal. La sal, cuando ya no sirve, sirve solamente para ser hollada por los hombres. Queriendo que ninguno haya llegado o se encuentre en esa circunstancia, yo le invito, como quiera, mis hermanos, a reflexionar. ¿Está usted siendo de bendición para el mundo, para su familia, para sus hermanos en la fe? Si no, recapacite. Tiene que serlo. Padre amado, le damos muchísimas gracias porque el día de hoy, por segunda semana, nos recuerda y nos enseña que hemos sido bendecidos para bendecir. Yo ruego, Padre, porque todo aquel
que pueda declarar con sinceridad y de corazón que es bendecido, que está bendecido, que solamente pueda hacer eso para con todo el que le rodee bendecir. Padre, a veces cometemos algún error por lo que nos privamos de bendición. A veces cometemos el error mayor de no compartir la bendición. En esta hora, cualquiera sea la situación de su pueblo, Iglesia Bautista del Calvario, la situación de cada uno de mis hermanos, yo ruego porque usted pueda asistirnos por medio de su Santo Espíritu, porque usted pueda restaurar donde se necesite restauración, porque usted pueda perdonar pecados donde existan no confesados, pero que al salir de este lugar nada sea impedimento, Padre, para que brillemos, para que el mundo realmente pueda ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Padre eterno, ponga un espíritu de valentía, de valor en cada uno de mis hermanos, porque esté preparado y dispuesto a bendecir a todo el mundo, en toda circunstancia, con fe, poniendo así el nombre de Cristo en alto. En Cristo Jesús nuestro Señor suplicamos esto. Amén.